Yo creo que y gran parte de mi gran pueblo de Guadalito conoce mi historia personal. En verdad, yo soy oriundo prácticamente de Acarigoraude, de Curpa, de donde es Pimeal, Potector Páez. Realmente ahí en ese hospital inicialmente creado en esas dos poblaciones hermanas, Araure y Atarigua. Posteriormente, realmente viví mi infancia en las colonias agrícolas de Turén, prácticamente con mis abuelos, que fueron las personas quienes me criaron y realmente me dieron, digamos, toda su sabiduría, digamos, en términos de ellos hacia mí. Y posteriormente luego me estudió en Acarigua, en el Liceo Potector Páez, precisamente, el bachillerato, y posteriormente viajó a Barquisimeto, en la Universidad Lisandro Alvarado, la UCLA, que es realmente donde me graduó. Posterior de ahí, de mi graduación, migro realmente hacia Apure, que es cuando inicio mis actividades como médico rural en la gran población del Amparo. Es decir, la población del Amparo para mí fue el inicio de mi carrera como médico. Allí prácticamente duré como 2 años y medio haciendo mis gestiones como médico, y fue en uno de los pueblos donde más calor humano pude haber tenido, donde gran cantidad de las comunidades realmente estuvieron conmigo, acompañándome a esa medicatura, que la hicimos una gran medicatura. Posteriormente me mudo hacia Vara María, que es mi primera residencia formal, personal, ¿verdad? En la de Vara María. Allí transité mi tiempo como médico y atendí como médico a muchos pacientes. Y quizás por una cosa del destino, para ese momento entraron en nuestro municipio Páez las petroleras, como tal, Porpoven y todo eso, y Simopen y la Western Geophysics. Bueno, y afortunadamente en ese momento había unos pocos médicos desde el punto de vista en la actividad privada, y fui contratado por varias empresas de esto. Y ahí realmente lo recuerdo mucho, una conversación que sostuve con un gran doctor nuestro, que todos le tenemos una gran venia, con el doctor Quinteros, su gran médico. Este pueblo, por toda su vida, debe reconocerle su gran trabajo como médico en situaciones difíciles. Era un médico, cuando yo graduado de médico cirujano, y quien ejercía la cirugía de una manera espectacular, y era jefe del hospital, y realmente era un todero, un hombre magnífico, con su forma de ser, pero era magnífico. Y pienso que la gran mayoría de jóvenes fueron parteados en esa oportunidad por el doctor Quintero. Bueno, allí, junto al doctor Reyes, junto al doctor Olivares, junto al doctor Castillo y muchos médicos más, nos fuimos intercambiando médicamente las opiniones que se hacía, y yo fundo posteriormente un consultorio aquí en Guadalito, precisamente en una de las casas de Don Briceño. La llamé Centro de Emergencia Dr. Jesús Rojas, para Tangra. Y a partir de allí comenzamos a tener una vida más de médico en este pueblo, y posteriormente de allí, bajo un convenio económico con el señor Agüita, propiamente le decimos Agüita, adquiero junto al doctor Del Orbe, el doctor López, la clínica Santa Cecilia. La clínica Santa Cecilia fue una posesión que fue el inicio, digamos, de una clínica formal en Guasolí. Aquí no existían clínicas formales como tal. ¿Dónde está ubicada? Entonces, esa clínica posteriormente, porque luego de allí está ubicada en Los Corrales. Estaba ubicada en Los Corrales, en la casa de los Hostos, alquilados, donde creo que funcionó el SADEN, una oportunidad aquí. Bueno, de allí entró una vida política junto a Luis Barreto Méndez, junto a José Gregorio Montilla, y de alguna otra manera mi popularidad como médico hizo ser que fuera popular políticamente como político, digamos el término. Yo creo que ese fue el trampolín político, la parte médica. Quizá por la forma de conducirse uno como médico, fue adquiriendo ese cariño, ese aprecio por la gente y esa consideración hasta hacia lo político.
En verdad aquí ocurre un hecho político, ya se ha venido, que fue la intervención política de un partido en donde yo comencé a militar, porque originalmente, en verdad, yo nunca había participado en actividades políticas, en la universidad NISA, nunca. Pero bueno, entramos en ese sendero, y es cuando, por unas intervenciones políticas, cosas, no del azar, sino de conveniencia, me nombran como un jefe político de Acción Democrática en el municipio PAE, y de allí comienza a escalar políticamente, y ahí hay una divergencia entre la parte médica y lo político. Yo prácticamente que venía desempeñando mi actividad médica como cirujano, como médico general, como éramos médicos creados en esa oportunidad, que éramos médicos más integrales en el aspecto de conocimiento. Bueno, me dedico a la parte política. La clínica queda bajo la tutela del doctor Del Orbe, mi gran y apreciado amigo toda la vida, que es un gran hombre. Doctor López es un gran hombre, junto al doctor Poro, y al doctor López, que es un maravilloso hombre también, y como médico y como persona. Entonces, bueno, yo me dediqué a la parte política y abandoné un poco la medicina por aquella cuestión de que o haces una cosa bien o no haces ninguna. Tomé la senda política y me desaparté un poco de la clínica, porque realmente la clínica, sí, como tú dices, por dónde queda y cómo estaba. Desaparece la clínica como nombre de Santa Cecilia, y creo que el amigo Andrés crea, junto a su familia, amiga Lumá y sus hijos y todo, crean la clínica Divino Niño. Y yo diría que de allí origina la clínica Divino Niño, prácticamente. Bueno, como tú no sé si estás enterado, en verdad yo he tenido varias responsabilidades políticas, administrativas, en varias oportunidades, de ser presidente del Consejo del año 69, a ser el segundo alcalde de este pueblo, y posteriormente en el 2020 nuevamente reelegido como alcalde. Sí, ha sido mi trayectoria. Pero sin embargo, en estos años políticos hasta el 2004, yo creo que mi participación como persona en todo el desarrollo que se pudo haber gestado en este municipio PAE, no pasaba por mi mano, porque no es un problema de que pasara la mano de un hombre, sino por mis sugerencias, por mis ideas, por mi planteamiento. Y creo que, humildemente, yo considero que hay dos etapas para mí en este pueblo. Una, la vivida hasta el 89, y otra hasta el 2004, desde el punto de vista cuando nosotros tuvimos la polución de la administración pública de este municipio. Yo creo que ya te has visto, que has paseado, has oído bastante cómo desarrollamos, afortunadamente, con la venia de las intervenciones de otro organismo muy importante que fue la petrolera para nosotros. No podemos dejar de quitarle ese mérito tan grande, porque las grandes construcciones que aquí se ejecutaron fueron muchas con auxilio de la empresa petrolera y con auxilio de los gobiernos nacionales y regionales. Yo tuve en dos oportunidades y con los gobernantes presidenciales. La primera que tuvo Rafael Caldera inicialmente, y posteriormente goberné con el presidente Hugo Chávez en mi segundo periodo, en el periodo del presidente Hugo Chávez. Es decir que, indiferentemente de que fueran, digamos, diferentes maneras de llevar la política, yo hice una gestión muy acorde, muy respetuosa, aún siendo de todas diferentes. Caldera era de acuerdo que ya era el chiripero que llamaban, y el presidente Chávez era el movimiento MR200, que era el movimiento político inicial del presidente Hugo Chávez. Sí, yo diría que basado en esa rápida intervención se ha transegado mi vida en esta población del Amparo, de Amparo y Guadualito y todo el municipio de PAE. Yo, cuando evalúo lo que era parte histórica de lo que ha sido la sociedad guadalitense, lo que ha sido el desarrollo de este municipio de PAE, yo creo que ha sido siempre privilegiada. Yo creo que los presidentes de toda Venezuela siempre han tenido en consideración esta frontera, de alguna u otra manera. Desde la primera, digamos, inundaciones que tuvimos en estos pueblos, hasta las primeras incendios que tuvimos en estos pueblos, fuimos noticia a nivel nacional y quizás internacional. Seguimos siendo noticias. Creo que estamos parados en una maravillosa piedra.
creo que el hecho de ser una frontera viva, extremadamente viva e importante, bueno, ha generado un crecimiento hacia sus pobladores como un intercambio cultural con el vecino país de Colombia, quienes nos hemos mantenido realmente con una sociedad unitaria. Creo que esta frontera nuestra tiene las características especiales. Por el aspecto histórico, en primer lugar, porque gran parte de la población, quizás, de Colombia, en esta parte de Arauca, pertenecía a Venezuela en una oportunidad. Eran familias venezolanas que vivían. Luego que hubo aquellos diferendos, aquellos acuerdos internacionales entre ambos países, bueno, se desliga de la parte territorial, pero queda el nexo. El nexo humano con los colombianos, familias venezolanas viviendo allá y colombianos viviendo aquí. Y esa simbiosis ha sido muy interesante desde el punto de vista de desarrollo, porque nuestra cultura tiene mucho que ver con los llaneros, mucho que ver con los andinos y mucho que ver con los colombianos, además de nuestra cultura propia llanera como tal. Entonces yo creo que estamos en una zona donde nos hemos desarrollado de una manera muy armónica. Aquí hay mucho empuje. De tal manera que este pueblo ha pasado por varias etapas, muchas etapas de inicios, desde que se funda como tal, como digamos así, como pueblo de Guarolito, aquel pueblo que fue fundado con el nombre de Periquera y que posteriormente, digamos, nuestro nombre, gracias a las guafas que habían aquí, le dieron ese nombre. Bueno, y posteriormente crecimiento que vivieron con el vaivén económico. Yo sé poco de esa historia, pero te puedo comentar más o menos que de repente nosotros fuimos un gran pueblo maderero. Aquí hubieron las primeras pueblos madereros de este país, fue la zona nuestra. Aquí tuvimos muchos, no inmigrantes, mucha gente que vino del centro del país a esa explotación y eso nos generó un desarrollo. Posteriormente vino el gran afluente y ganadero que tenemos nosotros, potencial desde el punto de vista de nuestro ganado, nuestra tierra. Posteriormente vino la petrolera a darle un cambio, un giro de 180 grados y el pueblo se fue adaptando a cada giro, se fue adaptando y construyéndose como tal. Desde el punto de vista más importante que yo lo veo, es que durante los lazos de tiempo que yo estuve al frente de la construcción de este pueblo, vivimos mucho la paz. Eso no se ve, no se toca, pero lo siento. Si nosotros sentimos realmente durante esos años que aquí la gente era, además de que siempre ha sido muy cordial y respetuosa, logramos sentir que la gente era muy, se sentía con muchos atributos para andar y decir y hablar y hacer. Se sentía muy bien. Aquí, de hecho, hasta los cuerpos subversivos no tenían actividades para ningún lado. Y aquí, realmente, aquí el bandolerismo no existía. Los robos eran demasiado mínimos. Los muertos por armas de fuego o por cuestiones eran muy pocos. Era un pueblo con mucha paz. Y tú dices, bueno, todo eso tiene valor. Sí tiene gran valor. Porque los que vivieron en ese lapso de tiempo vivieron la paz de la libertad. Entonces eso fue muy importante. Creo que eso no se ve, no se toca, pero se siente. Yo creo que esa es parte de la visión que debe tener cada gerente de cada lugar, cómo darle a su sociedad un mejor ambiente de vida. Yo creo que para mí esto fue un gran éxito.